Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Muy atentos en el devocional de hoy. Vamos a concluir la semana, pero también ayer comenzamos con esta nueva serie, como decíamos ayer, la más importante acerca del Espíritu Santo. El título es ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Hay un error que muchos cometen porque tratan de entender el trabajo y el poder del Espíritu Santo sin conocerlo primero como una persona. Y es crucial que establezcamos en nuestros corazones y en nuestras mentes, si creemos que el Espíritu Santo es una persona divina, quien es infinitamente santo, infinitamente sabio, infinitamente poderoso y todavía maravillosamente tierno, sensitivo y compasivo. Creemos que es el que es digno de recibir nuestra reverencia, afecto, fe, amor, devoción y nuestra rendición total. ¿O simplemente creemos que el Espíritu Santo es una influencia que proviene de Dios, algún tipo de poder místico, no como el que pensamos y nos referimos como el espíritu de generosidad o espíritu de competencia? Ahora, estas opiniones son superficiales, muchas veces crudas y hasta sectarias. Si creemos de esta manera, somos susceptibles a una espiritualidad arrogante y orgullosa, la cual nos llevará a presumir como si perteneciéramos a un rango mayor de cristiandad. Sin embargo, si lo vemos como infinito en majestad, gloria, esplendor, sabiduría, conocimiento y santidad, y si creemos que Él como persona está en completo acuerdo con el Padre y el Hijo para tomar posesión de nuestras vidas y hacer lo mejor de ellas, pues entonces caeríamos sobre nuestros rostros asombrados y ahí permaneceríamos. Alguien que mira al Espíritu de Dios como una influencia o poder supremo diría constantemente: yo quiero más del Espíritu. Ahora, alguien que lo mira como una persona maravillosa diría: ¿cómo puedo darle a Él más de mí? Una de las razones por las cuales muchos perciben el Espíritu de Dios como una sola influencia en lugar de una persona es que en la manera que se ha hablado de Él. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado a alguien referirse al Espíritu Santo como una cosa, una fuerza activa? Hemos estado en el ministerio por más de 20 años, bueno, yo en lo particular más de 30. Y si a mí se me diera $1 por cada una de las veces que yo he escuchado referirse al Espíritu de Dios como una cosa, sería rico. Desafortunadamente, muchos de nosotros nos perdemos la plenitud de su presencia porque rehusamos honrarlo como una persona. El Espíritu de Dios no se va a manifestar donde no se le honra, como dice Mateo 13, 54 al 58 y el Salmo 89, 7. Pero sin darnos cuenta, hemos rechazado la relación más gratificante que tenemos. Ahora, debemos aclarar que al llamar al Espíritu Santo una persona, no lo estamos llamando humano con un cuerpo físico. Lo que simplemente estamos diciendo es que Él tiene atributos que se reconocen como personalidad. El Espíritu Santo es una deidad, no un ser humano. Pero debemos recordar que los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Así que Él no es como nosotros, más bien nosotros somos como Él. Y como iglesia hemos escogido verlo como un ser santo en lugar de aquel que es el más santo. Su deseo es ser nuestro mejor amigo y aún así hemos limitado su involucración en nuestras vidas. Y la triste verdad es que sin darnos cuenta hemos rechazado la relación más gratificante que tenemos a nuestra disposición. Veamos algunas escrituras que nos muestran perfectamente la personalidad del Espíritu Santo.
Recuerden que ayer decíamos que va a haber ocasiones en que daremos muchas citas bíblicas para que ustedes mismos comprueben, que sean como dice en Hechos 17, como los de Berea, que escudriñaban las escrituras para ver si era verdad lo que Pablo enseñaba. Dice la escritura que Él tiene mente, Romanos 8:27, que Él tiene voluntad, Primera de Corintios 12:11, Él tiene emociones como lo es el amor, el gozo, el dolor, la tristeza, Romanos 15:30, Gálatas 5:22, Efesios 4:30, Él consuela, Hechos 9:31, Él habla, Hebreos 3:7, y Él habla claramente, Primera de Timoteo 4:1. Él enseña, Primera de Corintios 2:13. Se le puede entristecer, Efesios 4:30. Puede ser insultado, Hebreos 10:29. Puede ser resistido, Hechos 7:51. Se le puede mentir, Hechos 5:1 al 11. Si estos atributos son tan claros que en la Escritura, pues entonces nos debemos preguntar, ¿por qué es tan mal interpretado el Espíritu Santo? Con regularidad, cuando las personas piensan en el Espíritu Santo, se dibujan la imagen de algo asociado con una paloma. ¿Y por qué es esta la primera asociación? ¿Se manifestó alguna vez el Espíritu Santo como paloma? La respuesta es no. Escucha bien esto. En los 4 evangelios leemos que el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre Jesús. En Mateo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22 y Juan 1:32. Pero, ¿me permites hacer una declaración? No hacemos comentarios como, es que Él corre como el viento, o Él es fuerte como un toro. Si yo digo que mi hijo es fuerte como un toro, ¿esto lo hace animal de 4 patas? Claro que no. Alguien pudiera decir, sí, Francisco, pero es que él es representado también como llama delante del trono de Dios, como dice Apocalipsis 4:5. Bueno, si este es el caso, la Biblia también dice en Apocalipsis 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esta es la descripción de Juan acerca de Jesús. Tú y yo sabemos que Jesús ciertamente no es un animal de 4 patas, pues de la misma manera el Espíritu Santo no es un fuego místico que está ardiendo delante del trono de Dios. Y la pregunta reiterativa es, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? La Biblia hace bien claro que el Espíritu Santo es una persona de la deidad. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Notemos que Dios no dijo, voy a hacer al hombre. El drama de la creación requirió 3 actores diferentes jugando 3 papeles diferentes. Dios se estaba refiriendo a sí mismo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, miremos en Hechos 10:37 al 38 para identificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, vosotros sabéis, o sea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En el verso anterior fuimos testigos de cómo el Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo. 3 personas diferentes trabajando juntos para un propósito común. Ahora veamos otro ejemplo. Mateo 3:16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, En el recuento del bautismo de Jesús,
podemos observar una vez más los miembros de la deidad o de la Trinidad manifestándose como tres personas. En primer lugar, Jesús fue bautizado por Juan. Luego el Espíritu de Dios descendió sobre él y finalmente Dios, el Padre, declaró desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Otra vez vemos los tres miembros trabajando juntos para el mismo propósito. Grábate muy bien esto. Cuando tú ves al Hijo, ves al Padre, y el Espíritu Santo fue enviado para revelarnos al Hijo. Ahora, escucha este ejemplo muy básico que nos ayudará a ilustrar esta verdad. El agua, su fórmula es H2O y se puede manifestar en tres formas diferentes. La temperatura determina si el H2O, o sea, hidrógeno y el oxígeno, aparece como algo sólido, líquido o gas. La sustancia del agua, su estructura molecular no cambia ni una pizca, pero la expresión de la misma cambiará basada en el medio ambiente, o sea, en la temperatura. Pues de la misma manera la esencia de Dios no cambia. Cuando tú ves al Hijo, ves al Padre, y el Espíritu Santo fue enviado para revelarnos al Hijo. Como dice Juan 17:21, Efesios 1:17-18, Dios es uno en propósito y aún así tiene tres expresiones, o sea, tres personas, los cuales tienen su propia función. Aunque hay tres personas, solo hay un Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Romanos 3:30 dice: porque Dios es uno y Él justificará. Santiago 2:19 también dice: tú crees que Dios es uno, pues bien haces. Esta verdad es el concepto básico para entenderlo y para entender los estudios siguientes. Hay tres personas diferentes y divinas, pero solo un Dios. Primera de Juan 5:7 dice: tres son los que dan testimonio en el cielo y la tierra, y los tres son uno. El Espíritu Santo, escucha bien esto, no ocupa ni primer lugar, ni segundo lugar, ni tercer lugar, sino es un miembro de la deidad que aparece en la Biblia. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora veamos el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo aparece aquí mismo en Génesis 1:2. Él es el primer miembro de la deidad que se menciona por nombre. Y se podría hacer la siguiente pregunta: pero Francisco, en el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo podemos decir que el Espíritu Santo es el primer miembro de la deidad mencionado en las Escrituras si el primer verso menciona a Dios el Padre? Esa es una excelente pregunta. Recordemos que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. La referencia de Dios en el verso 1 se refiere a la deidad, a los tres, no solamente a un miembro específico de la deidad. Por lo tanto, el primer miembro de la deidad identificado por su función es en efecto el Espíritu Santo. En el verso 2 leemos: el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Así que nuevamente regresemos a nuestra pregunta original: ¿quién es el Espíritu Santo? Podemos testificar que Él es lo más maravilloso, grandioso, precioso, bueno, tierno, sensitivo y mejor persona sobre la faz de la tierra. Y tú puedes responder: Francisco, ¿sobre la faz de la tierra? Claro que sí, sobre la faz de la tierra. Lo que necesitamos entender es que el Padre no está aquí en la tierra, Él está en su trono en el cielo. De la misma forma, Jesús no está aquí en la tierra. Escucha bien esto, ¿eh? Esto es muy importante, porque si no, te puedes confundir. Pero escuchamos a personas decir todo el tiempo:
Jesús está en mi corazón. Sin embargo, las Escrituras hacen bien claro que Él está sentado a la diestra de Dios, como dice Marcos 16:19. Y en Hechos 1:9 al 11 leemos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los dos hombres, los cuales eran ángeles, les hicieron claro a los discípulos que Jesús regresaría de la misma forma que se fue. En otras palabras, Él no regresará a la tierra hasta que venga en las nubes. Y te pregunto, ¿ha regresado Jesús en las nubes otra vez? Pues la respuesta es clara: no. Esto significa que Jesús sigue sentado a la diestra del Padre en el cielo. Ahora piensa en la historia de Esteban, cuando fue apedreado y muerto. Leemos en Hechos 7:55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Trata de imaginarte a Jesús en toda su gloria de pie, en honor a su mártir, a Esteban, anticipando este momento sagrado que iba a ser contado a todas las generaciones por venir. Mientras esta historia es una representación hermosa de una reunión gloriosa, también nos sirve como recordatorio del hecho irrefutable de que Jesús está actualmente al lado de su Padre. La verdad es que Jesús ha estado en esa posición de gloria por más de 2000 años. Él no está aquí en la tierra. Y yo sé que nos gusta decir que Él vive en nuestros corazones, pero en realidad es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, el que hace nuestros corazones su lugar para habitar. Lean Romanos 8:9. Es importante para nosotros reconocer que el Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo, o sea, el Espíritu del Hijo. Veamos varios ejemplos de esto. En Filipenses 1:19 dice: porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Jesús dijo claramente que Él tendría que irse para que el Espíritu Santo pudiera venir en su lugar. Y Pablo se refiere con claridad al Espíritu Santo, el ayudador. Aquí, a un espíritu, no al Jesús encarnado, porque Jesús ya no está en la tierra. En Mateo 10:20 Jesús declaró: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesús estaba hablando acerca del tiempo que vendría cuando sus discípulos iban a ser perseguidos y probados por causa del Evangelio. El Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, era el que los iba a guiar y a poner palabras en sus bocas. Aún ahora, mientras les estoy describiendo lo que el Señor me dio para escribir, esas palabras no son el resultado de mi intelecto, de mi inteligencia, sino el Espíritu del Padre es el que está enseñando a través de mí. Yo no soy nada, solo soy un vasito, una burrita, un alfalfero. Yo he tratado de enseñar por mis propias fuerzas y solo termino en fracaso miserable, porque es solo por su gracia, el poder de su Espíritu Santo, que soy quien soy. El Padre opera o inicia, el Hijo administra y el Espíritu Santo se manifiesta.
Y las buenas noticias son que Él nunca nos deja en vergüenza. Siempre llega cuando nos humillamos. Siempre llega el Espíritu de gracia, como dice Hebreos 10:29. Él es fiel para tornar nuestras debilidades en fortaleza. Ahora, la pregunta muy importante, ¿cómo es que trabajan los tres? Este concepto de tres en uno puede ser muy difícil de entender porque desafía nuestro entendimiento humano. Primera de Corintios 12, 5 al 7, nos da un entendimiento de cómo los tres trabajan juntos como uno. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, como dice Primera de Corintios 12, 5 y 7. Mientras leemos estos versos, descubrimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen roles diferentes. Te vuelvo a repetir, el Padre opera o inicia, el Hijo administra y el Espíritu Santo se manifiesta. Sin embargo, todos trabajan juntos para el mismo propósito. Para poder concretar este concepto, escucha el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si tú y yo fuésemos a construir una casa, ¿qué necesitaríamos? Bueno, necesitaríamos contratar, si tenemos los recursos, a un arquitecto, un capataz, trabajadores, para construir la casa. En esta ilustración, la cual es fuerte, pero da a entender el mensaje, Dios el Padre es el arquitecto, Jesús es el capataz, y el Espíritu Santo serían los trabajadores, que son los que edifican la casa. Él es el que pone en evidencia la creación. Los tres roles son esenciales para la construcción de la casa. Ahora, veamos un incidente en las Escrituras a través de dos puntos de vista. Jesús acababa de sanar a un hombre poseído por un demonio. Y la gente estaba asombrada, pero los fariseos pensaban en sí mismos en Mateo 12:24. Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y en el verso 28 leemos la respuesta de Jesús a los pensamientos de ellos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lucas también nos da otra manera de expresar este incidente, pero un poco diferente. En Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, ambos, Lucas y Mateo, están haciendo referencia al Espíritu Santo. Como hacen con regularidad los autores, Lucas está describiendo la función del Espíritu Santo en lugar de su persona. Por lo tanto, podemos deducir que el Espíritu Santo puede describirse como el dedo de Dios. No solo es la función del Espíritu Santo identificada como el dedo de Dios, pero también como la mano de Dios y el brazo de Dios. La Escritura declara que Dios liberó a su pueblo en el Salmo 136, verso 12, con mano fuerte y brazo extendido. El Salmo 8:3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Muchos creyentes no se dan cuenta de que el Espíritu Santo fue el que literalmente puso las estrellas y los planetas en los cielos. Él fue el que puso en evidencia toda la creación. Recordemos lo que leímos en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba esperando que el Padre iniciara, luego el Hijo, cuyo es el administrador, tuvo que administrar diciendo, sea la luz, en el verso 3, porque Jesús es la palabra de Dios. Cuando dijo, sea la luz, fue declarado. El Hijo administró la voluntad del Padre y el Espíritu Santo creó lo que fue dicho. Uno de los pasajes acerca de la magnitud y la gloria del Espíritu de Dios
es el de Isaías 40, 12 y 15. Pon mucha atención en esta escritura. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con un palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Piensa en esto. El Espíritu del Señor sostuvo todo el océano en su mano. En el verso 12 leemos: ¿quién midió los cielos con sus dedos? Así que podemos ver que el Espíritu Santo está siendo identificado por su función. Y si puedes ver lo grande que Él es. Y aún así se ha humillado poniéndose de acuerdo con el Padre y el Hijo para venir y hacer morada en nosotros. Esto nos debe de asombrar. Y por último, quédate con esto: el Espíritu Santo es Dios. Vamos a mirar el papel que jugó el Espíritu Santo durante la creación del hombre. Dice en Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Espíritu Santo fue el que le dio forma a Adán y sopló aliento de vida en su nariz. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo no solo formó a Adán y sopló vida en su nariz, sino que también nos formó y sopló aliento de vida en nosotros, como dice el Salmo 139, verso 13. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es un hecho que el Espíritu de Dios formó todo lo que vemos. Proverbios 26:10 dice: el gran Dios que formó todas las cosas. La creación que vemos manifestada es porque el Espíritu Santo representó los deseos creativos del Padre, el iniciador. Ahora, si no estás convencido todavía con estas evidencias de que el Espíritu Santo es Dios, escucha esta avalancha de escrituras para ver algunos de los nombres usados para describir al Espíritu Santo. Él es llamado Espíritu Santo 96 veces, Espíritu del Señor 28 veces, Espíritu de Dios 26 veces, Espíritu eterno en Hebreos 9:14. El ayudador 4 veces es llamado por Jesús en el Evangelio de Juan. Consolador también es llamado por Jesús. Santo en el Salmo 78:41. El Señor en 2 de Corintios 3:17. Espíritu de verdad 4 veces. Espíritu abrazador en Isaías 4:4. Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. Espíritu de consejo, Isaías 11:2. Espíritu de nuestro Padre, Mateo 10:20. Espíritu de temor del Señor, Isaías 11:2. Espíritu de gloria, Primera de Pedro 4:14. Espíritu de gracia, Zacarías 12:10 y Hebreos 10:29. Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19. Espíritu de juicio, Isaías 4:4. Espíritu de conocimiento, Isaías 11:2. Espíritu de vida, Romanos 8:2. Espíritu de amor, Segunda de Timoteo 1:7. Espíritu de poder, Isaías 11:2 y Segunda de Timoteo 1:7. Espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10. Espíritu de revelación, Efesios 1:17. Espíritu de buen juicio, Segunda de Timoteo 1:7. Espíritu de entendimiento, Isaías 11:2. Espíritu de sabiduría, Isaías también 11:2. Espíritu de santidad, Romanos 1:4. Y Espíritu de Dios Santo, en el libro de Daniel, aparece como Espíritu
de los dioses santos. O sea, Él es digno, Él es poderoso y Él es maravilloso. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos al Espíritu Santo? Te voy a dejar con esto. Porque el mismo Jesús es nuestro ejemplo. Él dependía totalmente del Espíritu Santo. Jesús dependía completamente del Espíritu Santo. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Él fue enseñado por el Espíritu Santo. Él recibió poder por el Espíritu Santo. Él no hizo ningún milagro hasta que vino el Espíritu Santo en Juan 1:29 al 34. Y el primer milagro que Jesús hizo fue en Canaán de Galilea, en Juan 2, 1 al 11. Él fue dirigido por el Espíritu y solo habló lo que escuchó hablar del Espíritu. En Juan 14:10, Jesús dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si notas que Jesús no dijo el Padre que está en el cielo, Él dijo el Padre que mora en mí. Entonces, ¿quiere decir que Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo como su Padre? ¿Por qué no? Escucha lo que el ángel le dice a José en Mateo 1:20. José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Así que tiene sentido el que Jesús se refiera al Espíritu Santo como el Padre que mora en mí. Y la verdad es que Jesús y el Espíritu Santo siempre trabajaron juntos durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. De hecho, Jesús mismo declaró en Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Si Jesús, el mismo Hijo de Dios, necesitaba la constante compañía del Espíritu Santo para completar su misión, ¿cuánto más necesitamos nosotros al Espíritu Santo para ayudarnos a completar la nuestra? Y quédate con esto: nadie conoce mejor al Espíritu Santo que Jesús. Así que para la próxima semana miraremos lo que dijo acerca de su rol, de su personalidad, de sus atributos, de su poder y otras habilidades en nuestra vida. Pero quiero dejarte con esto: lo que veremos el domingo también es acerca del Espíritu Santo. El título será El Espíritu Santo lo cambia todo. Esta es una verdad muy simple y poderosa y clara. El Espíritu Santo lo cambia todo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que tenían por delante una gran obra que iba a sacudir al mundo. La obra consistía en predicar a toda criatura el Evangelio de Cristo, su redención, su transformación. Pero Jesús les da una orden: esperen, aún no vayan hasta que venga el Espíritu Santo. Pero, ¿qué no habían recibido ya poder y autoridad para predicar, sanar enfermos y echar fuera demonios? Entonces, ¿a qué tipo de poder se refería Jesús? Eso lo veremos el domingo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, gracias porque tú te estás manifestando en amor y en poder, en gracia. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo, por todo lo que estás preparando, Señor, para llevar a las comunidades Mazahuas, por lo que harás hoy en el hospital de Salamanca, Señor, y por lo que harás también próximamente en el hospital de Valles, Señor, por todo lo que tú haces, por lo que harás también, Señor, en Santa Rosa mañana, en el servicio, por todo lo que has hecho, Señor, y por lo que sigues haciendo, moviéndote a través de tu Espíritu Santo en todo lugar, con gracia y poder. Que tú sigas manifestando tu amor en cada persona que está dispuesta, porque tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hoy te damos toda la gloria y la honra, Señor, y que tú te manifiestes con poder y gloria, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que tengamos en cuenta que el que nos guía es el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu nos guía es cuando somos verdaderamente hijos de Dios. Te rogamos, te pedimos por los servicios del domingo en todas las iglesias alrededor del mundo, Señor, que tú seas glorificado y exaltado, porque donde tú eres exaltado y glorificado,
Ahí se manifiesta el poder del Espíritu Santo, como tú mismo lo dijiste en Juan 16:14, Él me glorificará. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.